todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola queridos oyentes, tenemos un episodio más y en este episodio estaremos hablando acerca de la espiritualidad. Estoy aquí con Anelisa y Jazz. Hola. Hola. Creímos que era necesario traer este tema al podcast, al menos yo he visto, yo sé que ustedes también, porque la preparación y todo eso que llegamos a esta conclusión de hablar de pero al menos yo he visto en la cultura, por ejemplo, con mis clientes o gente que sigo en Instagram, que estamos buscando, y hasta con mis amigos, que estamos buscando respuesta a nuestros problemas. Y ahorita vemos como que muchas influencias espirituales y obviamente hay seguidores que si no hay el discernimiento correcto, va a haber seguidores a estas influencias no sabiendo si son correctas o incorrectas. Y pues queremos atender a estos anhelos del espíritu, de nuestra alma, y con tanta información que tenemos y la confusión que hay, podemos caer en algo que en vez de acercarnos a Dios nos puede estar apartando de Dios. Sí, tienes razón. Y la verdad es que siempre ha existido la espiritualidad, ¿no? O sea, a través de la historia y en diferentes partes del mundo, en todo tipo de culturas, podemos ver a través de la historia cómo el hombre ha buscado diferentes formas de conectarse con el más allá, ¿no? Con su espíritu a través de religiones, de rituales, de ceremonias, de liturgias. O sea, el ser humano siempre ha tratado de buscar significado más allá de las cosas materiales, ¿no? Sí, es verdad eso que dices, Anelisa. Y yo creo que otro aspecto muy importante también es el hecho de que, así como siempre a través de la historia, el ser humano ha tenido esa necesidad de practicar o ser espiritual, hoy en día me parece que como tenemos la tecnología y, no sé, la información está tan al alcance de nuestras manos, Sí, es mucho más fácil, por ejemplo, adoptar una práctica o un ritual o una situación de meditación o cosas así, porque veo que a lo mejor mi amiga o mi hermana o mi mamá o mi prima está haciendo algo. Entonces es más fácil ahora, no sé, que alguien hace una práctica y te recomienda, oye, busca tal chamán o no sé. Cuestiones así que sí. a lo mejor antes era más difícil de enterarse lo que otros hacían y ahora pues todo lo tenemos ahí al alcance, ¿no? Sí, Oye, definitivamente. y sabes que a veces estas prácticas se ven tan cool o tan padres, tan bonitas, que pues nos llaman la atención más, ¿no? O sea, como por lo cool que se ven. Y ni Sí, siquiera nos pero damos yo cuenta del significado, perdón. ándale, Sí. y lo triste es que a veces no sabemos bien de qué se trata, ¿no? O sea, por más bonito que se vea, o la ceremonia, o, qué bonito está arreglado, o qué bonita es la persona con la que está, no sé, exponiendo, em en la ceremonia, a veces no sabemos muy bien de qué se trata exactamente, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, quisiéramos antes, para comenzar, quisiéramos definir la espiritualidad, ya que para algunos puede significar una cosa y para otros otra cosa. También en cada religión puede significar algo muy, muy diferente. Pero en el cristianismo, la espiritualidad es aquella cualidad dada al ser humano que permite al hombre tener una conexión o una relación con Dios. En Mm. la religión cristiana sostiene que el humano consta de tres partes: el cuerpo, o sea, lo físico, el alma y el espíritu. Sí, sí, cierto. Y como dices, sí, en el cristianismo y sí, en la teología cristiana también se podría definir como estos dos conceptos, que es la parte inmaterial de un ser humano, o sea, nuestra alma, sí, y que está con nosotros durante la vida, pero al morir se separa y también es esta parte que es susceptible a la presencia de Dios. Y luego, como segunda definición, que es lo que nos podría, por así decir, hacer un superhumano,
porque es la parte del ser humano que es eterna y que no está sujeta a perdón, a ningún margen de tiempo. Mm, Mm. Sí, también me parece que es importante conocer un poco acerca del trasfondo de la palabra original, en el idioma Ujú, bíblico. Entonces, por ejemplo, en el hebreo la palabra ruach, que es la palabra que se utiliza para espíritu, quiere decir aliento o viento. Y lo mismo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento en el griego es la palabra neuma, que incluso hay un área de la teología que se llama neumatología, que es el estudio exclusivo del Espíritu Santo. Y bueno, esta palabra, ya sea ruach o neuma en griego o hebreo, está asociada con la vida y el espíritu o el alma natural de la humanidad. En muchas ocasiones incluso se utiliza en la Biblia como para referirse a la mente o al intelecto. ujú, mm, Y también hay momentos, se me hace muy interesante como igual en la palabra no nada más se utilizan este término de ruach, por ejemplo, para referirse a un viento físico, sino que también se puede referir a un espíritu, el espíritu de Dios específicamente. Y a veces también se puede utilizar para referirse al espíritu roto de una persona, por ejemplo, o mm, incluso a la disposición de hacer algo, como hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es ujú. débil. Ahí está usando esta palabra de neuma, por ejemplo. Y algo también muy importante cuando cualquiera de estas dos palabras, ya sea en hebreo o griego, se junta con la palabra Dios, tiene que ver con el Espíritu de Dios, como por así decirlo, esa tercera parte de la Trinidad. Y generalmente este término Espíritu de Dios viene cargado de connotaciones como sabiduría, consejo, conocimiento, dependiendo del contexto en el que se utilice. sí, qué padre, qué bueno que nos das esa como que fundamento de la palabra de Ruach. Entonces, aclarando ya este concepto de espiritualidad, ¿será que hay diferentes tipos de espiritualidades? O sea, ¿será que hay espiritualidades buenas, puras y de autorrealización? Porque digo porque vemos muchas prácticas espirituales que realmente no son de Dios. O sea, prácticas como lo que les creo que escuchamos mucho esto en Latinoamérica o en México, que hablo por mí, ¿verdad? Magia blanca, magia Mm. negra, las barridas, las sobadas, las limpias, los cristales. Ujú. Pero entonces vemos que hay dos tipos de espiritualidad, que es aquella que realmente es bíblica, que es de sana doctrina, que es cristocéntrica, Sí, luego aquella que está sin Dios. sí. Pues también hay otras prácticas que son para autorrealización, ¿no? Que aparentan ser buenas para ayudarte a mejorar como persona, para para ser, para purificarte, todas estas cosas, Ujú, ¿no? Pero realmente no pueden ser buenas en sí sin Dios, porque Dios mismo es bueno. Y todo ujú. aquello que no incluye a Dios no puede ser bueno, aunque se digan ser prácticas espirituales buenas, no pueden ser buenas sin Dios. Sí, fíjense que ese punto que acabas de mencionar, Annalisa, es muy, muy importante porque yo creo que muchas veces por eso viene la confusión, porque escuchamos en ciertos, no sé si llamarle religiones o a lo mejor cultos, por así decirlo, Mm, que usan el nombre de Dios o rituales o prácticas que están diciendo el nombre de Dios, pero no son bíblicas porque están, a lo mejor sí están orando en el nombre de Jesús, pero tal vez están invocando algún espíritu de algo sí, o Sí. quizá Oye, están, ajá, perdón, a lo mejor en vez de cultos de sectas, ¿no? secta, sí, es la palabra que Sí. estaba buscando, secta. Pero sí, sectas o lugares donde practiquen cierto tipo de rituales que eso hacen. No sé, por acá sí, están Sí. diciendo, Dios, en el nombre de Jesús, por favor, que el espíritu de no sé qué. Y bueno, entonces eso pues sí, es un poquito, a mí me ha tocado personalmente, yo recuerdo en casa de una amiga donde yo crecí en Puebla, enfrente había
una iglesia espiritista, por ejemplo, que la gente iba a comunicarse con un medium que les traía supuestamente a personas de vuelta para hablar con ellas y yo escuchaba como invocaban supuestamente el nombre de Dios para traer espíritus, pero bueno, ese tipo de cosas es completamente antibíblico. La Biblia no nos enseña eso. De hecho, ahora que mencionamos esto de la Biblia, es muy importante porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es autosuficiente. Es decir, Ujú. Él es lo que necesitamos para tener nuestra espiritualidad, que ya lo vamos a ver más a profundidad un poco más adelante, pero Él es exclusivo, no necesita de ninguna ayuda que extra tipo de, no sé, piedras o energía aparte de Dios. Entonces, algo igual muy interesante que yo veo en la Biblia es que todas las prácticas o disciplinas espirituales, el propósito es no que busques tu centro, no que encuentres como tu balance, sino que Ajá. conozcamos más a Dios, que a través de esa disciplina o práctica espiritual nosotros podamos conocer a Dios y conectarnos más con Él. Sí, Sí, o sea, que Dios es exclusivo y no necesita ningún complemento, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ahora que vemos también que sí, somos alma, mente y espíritu, entonces significa que todos los seres humanos somos seres espirituales, ¿no? ujú. ¿Te Porque consideras? eres o no espiritual, tienes espíritu. Exacto, sí. Sí. Sí, Sí, porque si tenemos alma, mente y cuerpo, entonces todos somos físicos, espirituales y mentales. Y me hace pensar, por ejemplo, cuando estamos empacando para irnos de viaje, que al centro de la maleta ponemos lo más frágil y afuera lo que tiene más aguante, ¿no? mm, Eh, con este ejemplo solo quiero decir que aunque no veamos nuestro espíritu, sí es de gran cuidado. Y aunque, como dices, que aunque no pensemos que somos espirituales, tienes un espíritu y necesita cuidado, pero no podemos separar a los seres humanos solo como mente, solo como cuerpo, solo como espíritu. Creo que sería, perdón, lo correcto sería decir que somos espíritus encarnados. Y bueno, estos elementos de alma, mente y cuerpo están en constante armonía, están interrelacionados y conectados y es la persona completa, o sea, el alma, la mente y el cuerpo que respira, que tiene experiencias, que alaba a Dios. Y creo que hasta en psicología el ser humano es mejor entendido en esta integridad, porque como ya dije, uno afecta al otro y están en armonía. De hecho, en sesiones sí tenemos que preguntar a nuestros pacientes de que practicas alguna religión, haces algún ejercicio, porque se conectan los sí, tres. claro. Mm. Sí, muy importante eso que nos dices, Mara. Y también hablando de esto de que todos somos seres espirituales, pues eso nos hace volver a la creación, a nuestro creador, Dios, de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 27, que lo hemos hablado en otros episodios de cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y luego vemos cómo en el capítulo 2 nos da, como por así decirlo, una descripción un poquito más detallada de cómo fue que Dios hizo al hombre. Dice que Él lo creó con sus manos del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Así literal, es lo que dice la palabra original. Un aliento de vida y que entonces fue cuando Él vivió. Y eso es algo muy interesante porque ninguna otra cosa de la creación, o sea, ni las plantas ni los animales. Dios se tomó ese tiempo y ese cuidado, no solo para crearlo con sus propias manos, sino para soplar ese aliento de vida. Entonces, en ese instante, Dios estaba, por así decirlo, compartiendo de su espíritu con su creación, que Sí. fue el hombre. Y qué increíble, ¿no? Que no solamente el Señor nos dio un espíritu desde el principio, pero también la Biblia es muy clara que también nuestro espíritu sigue después de la muerte, ¿no? Ujú. Muchos creen, ay, no, esta vida es lo que hay, ¿no? Me muero y ya se acabó, ya no sigo, pero la Biblia es muy clara en que nuestro espíritu sigue después de la muerte. Hay varios testimonios de
en la Biblia de personas que murieron y su espíritu siguieron, y la Biblia es muy clara acerca del cielo y del infierno, y lo incluye en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Mm, Testamento. Entonces sería erróneo pensar que esto es lo que hay, ¿no? Mm, Y el espíritu sigue después de la muerte. Así es. sí. Y bueno, no, Ujú, adelante, no. adelante. No, no, iba a decir que ya aclarando lo de la espiritualidad y que todos somos espirituales, no, a la persona que nos escuchas, igual y tú te consideras alguien espiritual o igual dices, no, yo no soy espiritual, pero espiritual o no espiritual, entramos en una categoría, Mm, todos los humanos entramos en Sí. una categoría y pensamos en 3 categorías específicas: panteístas, monoteístas y los ateos, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo no empezamos primero con los panteístas? Muy bien, como dicen en inglés, buckle up, people. Sí, Agárrense agárrense, fuerte porque Agárrense, ahí sí. va, ¿eh? agárrense. No, no es cierto. Sí, La verdad es que ahora sí que sí, estos son los 3 grupos principales y obviamente cada uno, nos podríamos pasar acá la vida, pero de manera general el panteísmo puede significar, por así decirlo, 2 cosas. Uno, que Dios es real, pero no Dios como el ser vivo que nosotros, el ser Dios, un Dios que ordena todo, sino más bien que Dios existe a través de una fuerza, de algo que nos mantiene a todos unidos. Hoy también hay otras vertientes del panteísmo que, por ejemplo, que dicen, el mundo es lo real y también está como que esta fuerza que no entendemos bien qué es, pero existe. A lo mejor un ejemplo cultural que mucha gente va a conocer es Star Wars, la Guerra de las así. Galaxias, porque esta parte que dicen que la fuerza te acompañe, ¿no? Esa fuerza Ujú. no es necesariamente un ser vivo, es como algo, un espíritu que está manteniendo a todos juntos y que unos están a favor y son los buenos. Entonces, eso podría ser un ejemplo, por así decirlo, de esta, no digo que lo hayan sacado de ahí, pero es un ejemplo que nos puede ayudar a comprender esto del panteísmo. Sí. Y ahora aquí hay algunas doctrinas, por así decirlo, esenciales. Una del panteísmo, una de ellas es que todo es uno y todo es Dios. Otra vez, Dios como si fuera la Mm, fuerza. Realmente solamente la gente panteísta cree que solo está esta realidad de que sí vivimos en un mundo material, pero todo está conectado entre sí. Otra creencia muy particular de los panteístas es que el ser humano es un ser divino, es decir, que tú en tu mm, interior tienes lo que necesitas para emanar, por así decirlo, espiritualidad. Eso es Mm, algo que ellos creen. El propósito de la vida, de acuerdo a los panteístas, es tú ser uno con esa naturaleza divina, como que unirte a esta fuerza, pues algo así como, no sé, cuando llegas al alumbramiento o a la iluminación, cuando estás en uno con la naturaleza, por ejemplo, ese tipo de cosas que a veces escuchamos. sí. Eso está basado ahí en el panteísmo y también que mientras más te conozcas a ti mismo, eso es lo que creen los panteístas, mientras más te conozcas a ti mismo, más puedes obtener, por así decirlo, poderes sobrenaturales. Mientras más tú conozcas tu mente, más puedes lograr cosas increíbles. Y de manera general, el panteísmo, por así decirlo, tiene 2 vertientes generales. La del este, que es de donde vienen religiones como el hinduismo, parte del mm, budismo, el taoísmo, y Sí. la de occidente, que es donde vemos cosas como el New Age, los espiritistas, todo esto que tiene que ver con las energías y cristales. Entonces, eso a grandes rasgos es la, eh, el el panteísmo. panteísmo.
Sí. Ujú. Sí, ya sí, me acuerdo, esto que nos estás contando, bueno, aquí en Dallas yo he visto muchos carros que tienen una calcamonía que dice coexist y por ejemplo la X creo que es la estrella de David, la T es la cruz de Jesucristo del cristianismo, creo que la E es el pescadito, no me acuerdo, pero o sea, coexist Sí, tiene, creo que la cada O es el letra yin tiene yang un... o cosas así. Ajá, cada Mm. letra tiene un símbolo de cada religión. Este es el panteísmo, ¿no? Que todas las religiones llevan a una, o sea Sí, que, como que la idea de que no importa de qué religión sea, siempre y cuando todos coexistimos, todos estamos en paz. Al final del día, cada ujú, religión tiene su ser divino, pero todos nos conectamos a esta misma fuerza que es Dios, sin que Dios necesariamente sea un ser. Mm. sí, Entonces, eso es un buen ejemplo actual sí, de lo que representa el panteísmo. sí, y bueno, y luego vemos el monoteísmo, que también, que, perdón, a diferencia del panteísmo, aquí sí hay exclusividad, o sea, es la creencia en un solo Dios y que no existe nada más que sea como Dios o comparable a Dios. Y un aspecto importante del monoteísmo es la creencia que toda existencia, los seres humanos, la naturaleza, el universo, depende de Dios. O sea, que Dios es el creador de todas las cosas. Y en el monoteísmo, perdón, sí, en el monoteísmo vemos religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí. O sea, muy Oye, diferente del panteísmo. sí, muy diferente y qué bueno que aclaraste eso de la exclusividad porque Sí. no puede haber alguien que crea en Alá y luego crea Ujú, en Dios, el Dios de la Biblia, ¿verdad? No, o sea, o eres o eres musulmán o eres cristiano, o sea, sí. em, es muy, muy claro. Y por último tenemos el ateísmo, que sostiene en la ausencia de la existencia de un dios o de dioses. Esta persona es aquella que no se considera espiritual. Toda su cosmovisión es material, ¿no? O sea, esta persona Mm. no cree que hay vida después de la muerte. Es más, yo creo que hasta sostiene que nomás somos mente y cuerpo y Mm, no cree en milagros. O sea, todo eso en lo material, en el aquí y en el ahora. Es ujú. mucho más fácil de definir el ateísmo que el panteísmo, el monoteísmo. Sí. Es la ausencia de la existencia de un dios o de dioses. Mm, y de verdad que ahora que decimos estas tres bueno, que definimos esto del panteísmo, el monoteísmo y el ateísmo, realmente me pongo a pensar como, no sé, en gente que conozco, entonces esta persona es panteísta, o sea, todos de verdad que caemos Entramos en en una una, categoría. sí, todos Sí, entramos en una Así totalmente. categoría. es. Sí, cualquier creencia o cosas que tengamos va a caer en una de estas tres. Sí. Sí, entonces tal vez una pregunta que hacer a nuestros oyentes es hacia quién está dirigida su espiritualidad, si es, y en dónde caen en estas tres categorías. Porque también hemos escuchado decir, yo soy espiritual, pero no soy religioso, que Mm, puede significar muchas cosas. O sea, puede significar el simple hecho de reconocer que están conscientes de que tienen espíritu. Una persona espiritual es la que escucha a los anhelos de lo más profundo de su alma y quiere responder a estos anhelos. El anhelo que realmente anhela nuestra alma es tener una relación con nuestro Creador, como lo escuchábamos en Génesis 1:2 del Ruaj, que Él fue quien nos dio esta alma. Entonces, si Él nos dio esta alma, nuestra alma quiere tener esa conexión. ujú, Pero también no podemos decir que otra persona no es espiritual porque, pues, le estaríamos robando esa parte de él, más bien no está consciente de su naturaleza espiritual, o esa misma persona decide ignorar este anhelo, pero no significa que ese anhelo no existe, simplemente la persona que le decimos no espiritual, entre comillas, se llena de cosas pasajeras, vive en el aquí y en el ahora, como decías, Elisa. ujú, Y puede ser que esta persona prefiera vivir su mundo en lo externo sin ponerle atención a sus necesidades espirituales. Y pues de hecho esto pasa mucho ahora porque
tenemos muchas distracciones disponibles que sirven para separarnos de esta profundidad espiritual. Em, pero bueno, ahora, no toda la espiritualidad es religiosa y no toda espiritualidad religiosa es cristiana. Ujú, Se vuelve una espiritualidad religiosa cuando la persona tiene una relación con un ser superior por medio de alabanza o por medio de oración, o alguna de las doctrinas espirituales. Y la espiritualidad cristiana, que es monoteísta, sí tiene esa relación con Dios, con el Dios Trino. Y esta relación solamente es posible por medio de una fe en Jesús y una vida guiada por el Espíritu Santo. Oye, Mara, fíjate que se me hace interesante como dices acá que no toda la espiritualidad es religiosa y que no toda Mm, la espiritualidad religiosa es, pues, cristiana, por así decirlo, centrada en Dios, porque, bueno, no sé, me pongo a pensar cómo nosotros pensamos actualmente alguien que esté en sintonía con la naturaleza o a lo mejor un poquito tirándole al panteísmo, como decíamos, y dicen, ujú. ay, sí, qué bonito. Y no sé, yo a veces he visto hasta cosas que para mí, a veces digo, Dios mío, es un poquito extraño, pero de gente abrazando árboles, ¿no? Que dicen Ah, sí. que es una práctica espiritualidad. Discúlpenme si alguien abraza árboles, los árboles Sí. son creación de Dios, sí, son bonitos, pero a la vez por ejemplo, ¿qué hay de personas que quizá tienen prácticas satánicas, no? O ujú. que Ujú. están ya involucradas con cosas espirituales que son muy oscuras, que incluso ponernos a hablar de eso, o que se han hecho tantas películas al respecto que son de terror. Y también esas personas, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, entonces están ejerciendo cierto tipo de espiritualidad. Es algo que se me hace muy increíble y que simplemente nos da a conocer cómo efectivamente lo que enseña la Biblia de que existen tanto seres divinos, espirituales, como el Dios mismo y los ángeles están, y también existen pues los demonios y cosas Sí. espirituales malignas. Sí. Sí, y tienes totalmente todas las razones, Jazz, porque siento que a veces dentro de nuestra cultura la gente piensa que por ser espiritual se están refiriendo a algo bueno, pero Ujú, realmente no quiere decir que sea algo bueno, porque puede incluir todo tipo de prácticas espirituales o dirigidas a a Dios o a la oscuridad, ¿no? O sea, como lo que decías Claro, tú, o sea, un satanista puede ser espiritual, ¿no? O sí, sea, pero la gente a veces dice que: "Ay, no, es que yo soy súper espiritual", como diciendo de que: "Ay, no, yo soy súper bueno o súper sí, centrado o así es. balanceado", lo que sea, pero realmente hay todo tipo de espiritualidades, ¿no? Y Así por sí. eso es. siento que esta pregunta es bien, bien importante, la de hacia quién va dirigida tu espiritualidad, porque ya al definir hacia dónde va dirigida tu espiritualidad, entonces podemos determinar lo que crees o lo que nosotros creemos y cómo impacta nuestra vida. O sea, tu espiritualidad, nuestra espiritualidad, involucra tus creencias más profundas de la vida. Mm, Como comentabas, Mara, la espiritualidad puede involucrar a un ser supremo o no, ujú, pero ¿qué de aquellas que no involucran un ser supremo? Este tipo de espiritualidad es muy individual, ya que no se involucran en una institución o una iglesia o autoridad, pero sí pueden involucrarse como en una comunidad. mm, O sea, muchos no siguen las reglas ni tampoco las prácticas religiosas y algunas personas podrán decir que sí, creo en el Dios de la Biblia, pero no en la iglesia y me considero espiritual. Otras personas pueden decir, creo en un Dios, no en el Dios específicamente de la Biblia, pero soy una persona espiritual. ujú. Entonces, esta categoría de espiritualidad sin un ser supremo es muy amplia y variada. Y el problema con esta categoría es que está basada en creencias de esa misma persona. O sea, si comparamos a una persona espiritual basada en una religión, pues esas creencias y la dirección que pueda recibir está fuera
de él o de ella misma. O sea, el ser supremo es quien dicta, ¿no? O sea, el, Mm, el ser supremo o la institución o la autoridad es quien determina y define los parámetros. En la espiritualidad, sin un ser supremo, el individuo es quien lo determina. Pero, ¿cómo saber si esos parámetros son correctos? O sea, ¿cómo podemos saber si las creencias de ese individuo son verdaderas? Y entramos más en conflicto cuando las creencias de esa persona espiritual, sin creer en un ser supremo, son sumamente diferentes a la de otra persona que también se considera espiritual, pero sin creer en un ser supremo. O sea, ¿quién está en lo correcto? No podemos decir que los dos, ya que es lógicamente imposible. Sí. Sí, es verdad, esto me hace pensar mucho, me recuerda cuando hablábamos hace ya algunos meses en que lanzamos este podcast y que nuestro primer episodio fue sobre la verdad y que hablábamos Mm, de los diferentes tipos de verdad. Entonces decíamos cómo hoy en día que está muy en boga desde hace ya bastante tiempo esto de la verdad relativa, de que tu verdad Así. es válida, la mía es válida. En este caso sí. decir, la manera en cómo tú vivas tu espiritualidad, la forma en como yo la viva es válido, tú respétame, yo te respeto, pero Ujú. llega un punto en el que a lo mejor esas espiritualidades van a chocar entre sí o Sí. alguna espiritualidad una práctica espiritual quizá no va a ser del agrado de otra. Y es ahí entonces cuando nos damos cuenta de que, ok, entonces hay un problema. Por ejemplo, grupos de ciertas religiones muy radicales que literal la religión les manda a matar personas, por ejemplo, Ujú. y que hemos visto sobre todo en estos últimos 10 años, grupos religiosos radicales matando a personas de otra religión simplemente porque ellos creían que eso era lo que su Dios demandaba. Ahí ya están atentando, por ejemplo, contra vidas humanas. Entonces ya esa verdad no les está permitiendo vivir aquí en comunidad y respetar a los demás. Entonces Y ellos como se que consideran espirituales. ¿Sí me exactamente, explico? así Sí. es. Sí, eso es algo muy interesante. Y yo creo que todo lo que acá hemos dicho también nos hace entonces ir a esta pregunta que mencionaba aquí hace rato a Mara y Anelisa. ¿Cómo podríamos definir las bases de nuestra espiritualidad? Si Ujú. nosotros, por ejemplo, pensando en lo que decías, Anelisa, de grupos que se dicen ser espirituales, pero no están ligados a ningún tipo de iglesia o ningún tipo de religión o institución. ¿De qué forma podemos nosotros establecer esas bases de nuestra espiritualidad? ¿Quién es la persona o qué lo determina? Ujú. Sí. Bueno, me acuerdo de un escrito de San Agustín, en el libro número 14. Leemos de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y primero San Agustín describe como la ciudad de Dios que vive de acuerdo a la verdad. En esta ciudad los ciudadanos buscan a Dios, tienen una relación con Dios, le honran y le alaban. Pero luego lo contrario, en la ciudad del hombre, los ciudadanos no se preocupan, perdón, solo se preocupan por ellos mismos, lo que les complazca, los que deseen, todo lo que ellos quieran es su prioridad. Y podríamos usar esta historia como para referirnos a lo que nuestra cultura tiene como espiritualidad y a lo que Dios por medio de la Biblia dice de nuestra espiritualidad. O sea, vemos cómo las bases están muy diferentes aquí. Las que están basadas en lo que nos complazca, en el individuo, en nosotros, y la que está realmente basada en la verdad, en una verdad bíblica. Y me pongo a pensar mientras nos decías, Annalisa, de las espiritualidades que son solamente como individuales, Ujú. sería muy caótico, ¿no? Como que estamos poniendo en algo, en seres nosotros que somos, que nos equivocamos, estamos poniendo algo tan importante que es nuestra alma en nuestras manos. Como Sí. que, o sea, no es algo con que se juega así nomás, ¿sabes? Ujú. Nuestra alma. Y bueno, Así es. muchas veces en el mundo de la salud mental y la psicología se pone al yo como el centro, y con mayor valor en la vida. Estoy de acuerdo que el yo es importante,
pero no es el de mayor valor en la vida ni es el centro, Mm, porque tenemos un alma que tiene un valor y un deseo de pertenecer y amar a su creador, como lo decíamos. Y bueno, en Isaías 46, de los versículos 6 al 8, dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, Isaías el profeta. Que todo mortal es como la hierba y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mm. Y me hace pensar que nosotros somos como esa hierba que dice en Isaías 40, ujú. que, que florecemos, pero después nos desvanecemos. Y me pongo a pensar, entonces realmente somos el centro y la persona de mayor valor e importancia sobre la vida, si nos vamos a desvanecer. Sí, y qué Mm, bueno que mencionas esto, Mara, lo del yo, ¿no? Porque las bases de la espiritualidad se puede dividir en tres categorías: en un solo Dios, en varios dioses o en el yo. O sea, tú oyente, si te consideras espiritual, alguien que persigue la espiritualidad, entras en una de estas tres categorías, o sea, forzosamente. O buscas a un solo Dios o, o persigues a varios dioses, o realmente Mm, tú eres el que dicta tu espiritualidad. Y la espiritualidad que se basa en un solo Dios, pues se somete a un ser supremo y sigue su dirección. La espiritualidad que se basa en varios dioses, es decir, politeísta, normalmente se somete a las escrituras de esa religión, ya que hay varios dioses y no puede seguir solamente a un dios. Y mm, finalmente, la espiritualidad que se basa en el yo es aquella que decide por sí misma cómo vivir, qué creer, qué hacer, qué no hacer, y no se somete a ninguna deidad o deidades. Él o ella es el punto de referencia. mm. Sí, esto es muy importante. Y pues tomando aquí, por ejemplo, este pasaje que Mara nos leyó de Isaías 46 al 8, que nos presenta, por así decirlo, con la realidad de que independientemente de lo que nosotros creamos, este pasaje está en lo cierto. Nuestra vida es como una flor o como la hierba, que de pronto está, pero en cualquier momento ya no lo va a mm, estar. Entonces, como que ese pasaje nos pone, por así decirlo, contra la pared y de alguna manera nos pregunta, ok, entonces, ¿dónde estás tú? Si mi vida es como la hierba, si es como la flor y de pronto va a desaparecer, es bien Ujú, importante por eso mismo cuestionarnos en qué doctrina, sobre qué base yo me estoy forjando una espiritualidad. Estoy sí. como lo que decía Annelisa en el yo, estoy creyendo que Dios no existe o a lo mejor ujú. creo en tantas otras cosas como lo que veíamos de los panteístas o en un solo Dios. Y si es eso, ¿qué Dios va a hacer? Entonces, eso es algo bien importante y eso igual nos lleva a cuestionarnos, ya que estamos hablando sobre esto de las bases. Ahora queremos hablar de cosas un poquito más específicas. ¿Habrá algunos parámetros para determinar la espiritualidad? Esta pregunta también es sumamente importante, ya que las bases de tu espiritualidad determinan tu destino, como hemos mencionado en episodios anteriores, que para definir tu cosmovisión, que es la que define los parámetros de tu espiritualidad, hay que contestar las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo defino lo que es correcto o incorrecto? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? O sea, estas preguntas definen las categorías de origen, significado, moralidad y Mm, destino. Y ya contestando estas preguntas, podrás saber cuáles son los parámetros de tu espiritualidad. Y es esencial que esas bases o esos fundamentos de nuestras creencias estén cimentadas fuera de nosotros mismos, porque somos humanos y nos equivocamos. Es más,
Nos equivocamos en las cosas más simples, como, ay, no, escuché algo y nada que no era nada. O de que cuando te decía tu mamá o tu papá, em, ¿compraste la leche? Sí, 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 compré la leche. Y nada que nunca la compraste, nunca la compraste. Pensaste que la compraste, pero nunca la compraste. Entonces, si nos equivocamos en las cosas más simples de la vida, entonces, ¿cómo podremos ser confiables en asuntos de creencias tan importantes y determinantes en nuestra vida? O sea, ¿qué tal si estamos mal en lo que creemos? Por eso es vital que nuestras creencias estén cimentadas no en nuestro yo, sino en Dios, alguien fuera de nosotros. Ujú. Así es. Yo creo que esto es bien importante porque cabe mencionar que para que nosotros pudiéramos de verdad efectivamente tener una espiritualidad buena, una espiritualidad balanceada, como decías, Annalisa, es imposible que la encontremos de otro ser humano. O sea, yo creo que ejemplos también perfectos, si alguno de ustedes que nos escucha trabaja como maestro o como liderando o acá como, no sé, aconsejando. Por ejemplo, cuando yo estoy en mis clases, yo les estoy enseñando cosas a mis alumnos y digo, ay, a veces a mí me pasa que digo en mi mente, les estoy enseñando esto, pero yo no lo hago. Obviamente no les digo, pero, o sea, realmente no somos los seres humanos, no somos confiables para ser, por así decirlo, la Biblia de la espiritualidad. Sí, Realmente solamente eso solo lo podemos encontrar en un ser supremo que no tenga defecto, que sea puro, que no sí. tenga ninguna equivocación. Ujú. Sí, oye, ya te entiendo. Por ejemplo, también en consejería, personas me dicen de que dime, dame un consejo, dime qué hacer. Y yo, ¿qué responsabilidad es eso? Yo no puedo decirte qué hacer porque yo Ajá. no voy a Ajá. pasar por las consecuencias de tu decisión. O sea, si yo te digo Ujú. algo y te va mal, voy a ser yo la responsable. No, yo no puedo. Qué responsabilidad tan grande. Pero bueno, entonces vemos que si vemos que realmente necesitamos a alguien fuera de nosotros, porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros no somos, no tenemos, o sea, nos equivocamos. Entonces, necesitamos a Dios. Y creo que una espiritualidad sin Dios em, no tiene ni propósito, ni sentido, ni valor. O sea, si nos damos cuenta, la religión busca en cómo llegar al cielo o a este lugar de paz, como le quieran, como le dicen otras religiones, o una vida mejor después de esta, o como lo que escuchamos como el karma. Ujú. ¿Por qué será que estamos buscando algo después de esta vida? Porque realmente es un deseo básico, o sea, Dios nos creó con la eternidad en mente. Ujú. Realmente no podemos hacer nada, 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 nada que nos lleve a la eternidad por nosotros mismos. Eh, Sucede pues que Dios nos creó con un anhelo que ni siquiera podemos cumplir y hagamos lo que hagamos. Y fue muy fuerte al no darnos este poder, sino nos dio a Él. O sea, como yo creo que Dios sabía que nosotros, o sea, no, que lo necesitamos a Él, que no podemos cumplir esto por medio de nosotros. Y Él es el único que puede cumplir este deseo de eternidad. O sea, que nos creó con el propósito de tener una relación con Él, porque si, pues sin Él no vamos a saciar esta necesidad básica. Sí, definitivamente. O sea, la espiritualidad sin Dios no tiene propósito, como dices, pero también no tiene valor, ya que sin Dios no puede haber un estándar objetivo del bien y del mal. O sea, Mm, sin Dios, ¿quién puede determinar qué valores son correctos o incorrectos? ujú, O sea, sin Dios no puede haber perdón, sin Dios solo puede haber juicios subjetivos personales o culturales. Sin Dios es imposible condenar las guerras o la opresión o celebrar la fraternidad o la generosidad. ¿Cómo podremos darle el valor a las cosas sin Dios? ¿Cómo podríamos determinar lo que es digno de celebrar o es lo que cierto. es digno de condenar sin Dios? No tendríamos un punto de referencia. No. Sí, Iba así a es. decir, perdón,
súper rápido, pero unos podrían decir, bueno, pues las leyes o como lo que es legal y lo que es ilegal. Pero después hay una frase de Martin Luther King que dice, recuerda que hasta lo que hacía Hitler era legal. O sea que no todas las cosas legales son buenas. O sea, no, ese tampoco puede ser un punto de referencia. Sí, no, Mm, y aparte de que las leyes que tenemos ahorita, por decir, no robar, no matar, todo eso, claro. son robadas, por así decirlo, robadas de la cosmovisión judeocristiana. O sea, Sí, Así vinieron de es. Dios. sí, cierto. Entonces no es como que, ay, nosotros no lo inventamos o vino de nuestra mente. No, el Señor las estableció y nosotros ya ahora las adoptamos. Entonces ni siquiera eso. Sí. Sí, así es, todo viene de ahí. Y hablando de esto también, así como ustedes decían sobre el propósito, el valor, realmente el sentido de la espiritualidad igual no lo podemos encontrar en otro lugar que no sea Dios, el Dios de la Biblia. Y es por la razón de que, para comenzar, el sentido de nuestra vida como seres humanos está basado en glorificar y en honrar a Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Pero no podemos hacer eso nosotros mismos, porque como ya lo vimos, no tenemos nada en nosotros que nos dirija, por así decirlo, o nos satisfaga 100% en cuanto al sentido espiritual. Entonces, yo necesito de algo más allá, necesito del Espíritu Santo, que sea el quien me vaya a guiar, para que de esa manera el Espíritu Santo me haga más y más conforme a la imagen de Cristo y de esa manera yo pueda llevar una vida que sea espiritualmente conectada con Dios. Ahora, es muy importante igual recordar que al final del día todos nosotros estamos, por así decirlo, en un proceso, cualquiera Ujú. que sea lo que nosotros creamos, estamos en un proceso de formación espiritual, es decir, un proceso de formación que está nuestro espíritu, por así decirlo, tomando una forma o un cierto carácter. Entonces, Mm. cuando ese carácter es formado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, vamos a poder encontrarle realmente el sentido a la vida, porque vamos a estar dirigidos por el personaje o el autor correcto, que es Dios. Y ese mismo sentido de espiritualidad, por así decirlo, se ve en nuestra vida, se ve en las cosas que hacemos cada día, Ujú. lo vemos en nuestras relaciones íntimas, lo podemos ver en la manera en cómo nosotros oramos o tomamos ese tiempo para meditar en la palabra, porque lo hacemos de una manera que no es para que yo sea el centro, como decíamos, sino para encontrar esa conexión con Dios. Lo vemos incluso en la manera en cuando nuestra vida tiene un sentido espiritual orientado a Dios, se nota incluso en la manera en que yo sirvo a los demás y trato a los demás, e incluso en cómo, por ejemplo, cuál es mi carácter cuando me encuentro en problemas de sufrimiento, por ejemplo, Ujú. porque ese tipo de cosas difíciles son ahí los momentos en el que no podemos de verdad encontrarle sentido a la vida a menos que nuestra espiritualidad esté basada 100% en Dios. Sí, totalmente. Y hemos estado hablando de que la espiritualidad no tiene sentido sin Dios, ¿no? Eso es lo que hemos estado diciendo. Pero como ya lo hemos dicho, hay personas que creen en Alá y otras personas en el Dios de la Biblia. Por eso queremos aclarar que la espiritualidad específicamente no tiene sentido sin el Dios de la Biblia, no cualquier Dios, el Dios de la Biblia. Y la manera en la que podamos darnos cuenta específicamente si la espiritualidad no tiene sentido sin el Dios de la Biblia es poner a prueba la cosmovisión bíblica y cristiana. Y Mm. para ponerla a prueba es necesario que las categorías que definen una cosmovisión sean dos, coherente y congruente. O sea, ¿son acaso mis respuestas, las respuestas de mi cosmovisión corresponden con la realidad de la vida? O sea, no estoy hablando de unicornios y hadas, o sea, hadas del bosque. No, no, no. O sea, corresponden con la realidad. Y cuando acumulo todas mis preguntas, ¿son acaso coherentes? ¿Acaso son coherentes
cuando vemos un mundo caído, donde hay maldad. O sea, Mm. empezando por decir, en la categoría del origen, la cosmovisión bíblica es coherente y congruente, ya que le da el valor a todo ser humano. O sea, desde el principio lo vemos en Génesis. El humano es digno. No importa la raza, la capacidad, tu capacidad, nivel socioeconómico, intelectual, o sea, todo ser humano es digno. Oye, Ujú. También, fíjate que, perdón, en este punto se me hace muy interesante porque, por ejemplo, ahorita que está tan sonado esta cuestión de darle dignidad a la vida y darle dignidad, por ejemplo, a ciertos grupos de personas que antes no se les daba, se ujú, les da dignidad o la gente aboga por dignidad porque piensan que la vida vale y es valiosa, lo cual es cierto, pero eso solamente puede venir si un creador lo hizo, o sea, alguien que crea Mm, como en el Big Bang o algo así. Está un poquito incongruente creer en eso y decir que la vida tiene un valor tan especial que vayas a marchar a la calle por eso, ¿no? sí, exactamente, o sea, sería sin un creador, entonces es una opinión lo que estás dando tú, ¿no? O sea, Así es. sería algo muy subjetivo, o hasta cultural, ¿no? O sea, nosotros podemos Claro, pensar, mm, no, todos tienen valor aquí, donde vivimos, pero igual y en África dicen, no, las personas con mayor nivel, intelectual, esas personas son las que tienen mayor valor. O sea, puede ser subjetivo, pero cuando tenemos un creador que, que pone el estándar, entonces tiene absolutamente todo el sentido, o sea, es coherente y congruente. Y también la Biblia nos dice que es coherente y congruente en el aspecto de que nos dice que pecamos contra Dios y que a través de nuestra desobediencia el pecado entró al mundo y por eso vemos las maldades en día a día. O sea, es imposible negar la maldad del que estamos viviendo. O sea, lamentablemente lo vemos todos los días. La maldad no es una ilusión. Y la persona de mayor, este, no es una ilusión, y es una triste, perdón, es una triste realidad que vivimos todos. Y ese es el origen, ¿no? El significado también es muy coherente y congruente porque el significado de la vida es que nosotros glorifiquemos a Dios. O sea, creo que lo mencionabas tú, Mara, con lo del versículo de Isaías, que decías, realmente seremos el centro y la mayor, y con mayor valor, creo que lo dijiste en la vida, mm, pues la Biblia dice, no, nosotros no somos el centro del universo, Dios es el centro del universo y es congruente y coherente en el aspecto de que imagínense que todos fuéramos el centro, pues entonces nadie sería el centro. Si me explico, no es coherente y congruente, es el cristianismo es muy claro que el centro y el significado de la vida es Dios y que nosotros le glorifiquemos. Fíjate que esta parte del centro igual se me hace tan interesante porque si efectivamente fuéramos el centro, todos los Ajá. seres humanos, entonces, ¿por qué de pronto me pelearía con mi amiga, no? Que no se supone que ella Sí. tiene todo, como dicen en inglés, put together, o sea, como que Ah, todo sí, sí está es bien, cierto. todas sus patos en línea. Entonces, o sea, si eso fuera, no existirían problemas entre los seres humanos porque Sí, todos lo tenemos ya resuelto, ¿verdad? Pero no, no es así. exactamente. Exactamente. Entonces, no solamente es coherente y congruente la cosmovisión cristiana en cuanto al origen, el significado, pero también en cuanto a la moralidad. El cristianismo es muy, muy claro en este aspecto y demuestra ser coherente y congruente en muchos aspectos, pero por ejemplo, es injusto que alguien te robe tus ganancias o tus adquisiciones, ya que tú mismo te las ganaste. O sea, sería injusto que alguien viniera a robarte algo que no se ganó. Y la Biblia es muy clara en cuanto a eso, no robar, y condena, por decir, las mentiras y la falsedad. Es Mm, decir, para vivir en un mundo ordenado y civil, los principios bíblicos son coherentes y congruentes, no son ilusiones o relativos o egoístas, no, se centran en el bienestar de todos. Y finalmente, también es coherente y congruente en el destino. O sea, la Biblia
la Biblia no solamente nos presenta el problema de la maldad que vimos en el punto del origen, pero también presenta una solución al problema para nuestro destino final. Y ese es Cristo Jesús. Como ya hemos dicho, somos humanos y nos equivocamos y somos imperfectos, pero no hay nada que podamos hacer para resolver nuestra realidad, o sea, para salvarnos de nuestra condición y de nuestra propia maldad. Siempre volvemos a caer. O sea, nuestra solución tiene que estar fuera de nosotros. Y ahí es donde la Biblia es sumamente coherente y congruente a comparación de otras religiones. Porque otras religiones nos dicen que nosotros podamos automejorarnos, que nosotros podamos llegar a la perfección, que si intentamos, podamos mejorarnos. Pero, ¿quién ha llegado? O sea, ¿quién es Claro. perfecto? ¿Quién no se equivoca? La Biblia nos dice que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti, por mí, para salvarnos. Y Jesucristo siendo el único ser perfecto que podía salvarnos de nuestro pecado y darnos vida eterna. Es por eso que la cosmovisión cristiana es coherente y congruente en todos los aspectos, en el origen, en el significado, en la moralidad y en el destino. Sí, qué bueno que nos aclaras eso porque realmente, perdón por el ruido. Está bien, ven Eh, que no somos perfectas, está ahí todo en vivo. todo en vivo. Estamos con Pero ustedes en sí, casa. en cuanto a eso, qué bueno que la Biblia es muy clara con nosotros, o sea, congruente y coherente, porque como decíamos hace ratito, nos equivocamos, somos imperfectos, tenemos un pasado que nos ha ido formando y no podemos confiar en eso. Y Pero luego bueno, aparte podemos, perdón, otra vez, podemos tener las mejores intenciones o los mejores deseos para mejorarnos, ¿no? O sea, Sí. ¿quién no se quiere mejorar? ¿Quién no quiere llegar a la perfección? Pero sí, aunque lo queramos, no podemos llegar porque somos imperfectos. sí, cierto. Entonces, Solo en piensen cuanto, en, perdón, iba a decir, solo piensen en todas las veces que, no sé si alguien más lo hace, pero yo siempre estoy como fantaseando como la versión 2.0 de mí, o sea, como de mañana me voy a levantar, o sea, yo ya me vi, me visualicé ahí, pero no funciona, o sea, porque no nada más basta eso, hay otras cosas, sí, entonces es buen punto eso. Ujú. Ok, sí. perdón, Mara, adelante. Y a veces, aunque planeemos que las cosas salgan perfectas, no van a salir tal y como queramos. O sea, no somos perfectos, como ahorita escuchabas mi alarma. Eh, pero en cuanto a la espiritualidad sin Dios, sí, podemos buscar doctrinas, podemos buscar rituales, mantras, lo que sea, que nos hagan sentir autorrealizados, como lo que decíamos, que nos ayuden a descubrir quiénes somos, conocernos más, pero tal vez esto será temporalmente porque no está alimentando nuestra alma. Como habíamos dicho antes, el anhelo de nuestra alma realmente es conectar con su creador. Si no existe esta conexión, será entonces una saciedad temporal. Y en Juan 6:35 leemos, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y esto lo decía Jesús. Y en este versículo Jesús le está hablando a los judíos, usando el pan como un ejemplo, porque en este tiempo era un alimento que todos comían y usa este ejemplo porque está tratando de sacar del pensamiento, sacar el pensamiento de los judíos del ámbito físico y llevarlo al ámbito espiritual. Mm. Jesús está diciendo que Él es esencial para la vida. Y me pongo a pensar también en otra frase de San Agustín que dice, nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra paz en Dios por medio de Jesucristo. Mm. Así es. Y pues simplemente agregar a todo esto que estamos, que ya dijimos, que para que nosotros podamos, por así decirlo, tener acceso a esa espiritualidad verdadera, no puede ser posible si no conocemos a Dios, al Dios de la Ujú. Biblia, como nos decía Elisa.
es necesario conocerlo personalmente a través de la persona de Jesucristo, porque de esa manera lo bonito de esto es que no nada más tenemos, por así decirlo, ese destino asegurado de lo que va a suceder cuando muramos, pero también es la promesa de que el Espíritu Santo está con nosotros precisamente para ello, para guiarnos. Por ejemplo, la razón por la cual, gracias a Dios, aquí las tres estamos hablando de estos temas y nos sentimos seguras y confiadas en hablarlo, no es porque nuestras vidas sean balanceadas o sean Mm, céntricas o porque yo me levanté a las 6 de la mañana a orar 1 hora, o sea, que no lo hice, por cierto, por si alguien piensa que sí, no, o sea, a veces puede haber momentos en que sí tomamos buenas decisiones, pero hay momentos en los que la verdad nos equivocamos muy feo, que lastimamos a otros incluso. A veces también pasan cosas fuera de nuestro alcance que nos afectan incluso porque vivimos en este mundo caído, porque estamos a las expensas de tanto nuestro propio pecado como el pecado de los demás y a expensas Ujú, del enemigo. Pero ujú. lo que nos hace tener esta, por así decirlo, sentirnos en paz, es esa conexión con Dios y el Espíritu Santo. Únicamente Dios es el único que puede realmente otorgarnos esa espiritualidad pura y verdadera. Una que, como Mm, decía Mara hace rato, no nada más nos va a ayudar a que ese día nos sintamos con todo, sino que realmente va a ujú. nutrir nuestra alma, va a nutrir nuestro espíritu desde adentro hacia afuera. sí, Entonces, eso es algo muy, muy importante con lo que queremos dejarles. Conozcan a Dios, dense la oportunidad de conocerle como a Jesús como su Salvador y vaya, de esa manera el Señor va a hacer la obra en sus vidas, así como lo ha estado haciendo en nosotros. Mm, Y bueno, muchas gracias. Les damos a todos por este sí, episodio. Esperamos que haya sido de sí. bendición. Sí, sí, es- no dejen de seguirnos en las redes sociales. Estamos en sí. Instagram, como Hablemos de Verdad Podcast. También estamos en Facebook y pueden escucharnos, obviamente, también en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. Y si Sí, les fue de bendición, les animamos a que lo compartan con sus amistades, con sus familiares. Y de verdad que esperamos que les haya sido bendición porque nos fue de mucha bendición también a nosotros. Nos vemos sí. hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.